chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva clase de matemática en la que la seño yo soy la youtuber. Hoy vamos a trabajar un poquito con esos números que estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿sí? Ustedes recordarán que un par de clases atrás, por ahí la señora les decía que vamos a tener que empezar a conocer números más grandes porque vamos a tener que empezar a resolver situaciones problemáticas con números más grandes, ¿sí? Ampliamos nuestro castillo numérico, que de hecho se los traje acá para refrescar, pero yo se los mandé, ¿sí? Y ustedes ya trabajaron re lindo sobre eso, ¿sí? Trabajar con números grandes no es solamente, como yo les decía, armar, ¿sí? Y saberlos reconocer y demás, sino también poder realizar operaciones, tanto lo que son las sumas como son las restas, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con esos problemas, ¿sí? Así que hoy la clase se va a llamar problemas y problemones, ¿sí? Vamos a leer y resolver las siguientes situaciones problemáticas, ¿sí? Las vamos a resolver un poquito con la mente, ¿sí? Aquel que quiera tomar nota en el cuaderno lo puede hacer, ¿sí? Y yo después, una vez finalizado el video, les voy a enviar un archivo en el que van a tener unos problemas como para poder resolver, ¿sí? Con todo esto que hemos repasado. Ustedes saben que antes de seguir con esto, cualquier duda que tengan, si hay algo que no entienden, que no quedó muy claro después de la explicación del video, me escriben, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con la estructura de la cuenta, ¿sí? Nosotros el año pasado y empezando habíamos conversado que cuando usábamos la cajita numérica era lo mismo si estaba o no, ¿sí? Porque lo que hacía la cajita numérica era delimitar la parte de los unos y de los dieces, ¿sí? Ahora nos animamos a sacar la estructura de la cajita numérica, ¿sí? No dibujamos más las rayas. Por ahí podemos poner cuáles son los unos, cuáles son los dieces, ¿sí? Si por ahí, así por las dudas, no me confundo. Pero como que ya el tema de la cajita se ha esfumado, ¿no es cierto? Y dentro de estas cuentas que nosotros hacíamos con la cajita y que ahora nos animamos a hacer sin la cajita, por ahí nosotros hemos conversado, ya desde el año pasado, que por ahí hay cuentas que son más fáciles y cuentas que son más difíciles, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Esto, por ejemplo, es una cuenta que ustedes podrían catalogar como fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos números que son sencillos, ¿sí? Del primer castillo numérico que hemos visto, como es el 85 y el 13. ¿Por qué una cuenta fácil? Porque directamente miro los unos, sé que 5 más 3 es 8, y miro los dieces, sé que 8 más 1 es 9, ¿sí? Entonces el resultado es 98. No lo pongo dentro del contexto de un problema porque estamos haciendo un repasito, ¿sí? Solamente como para conversar un poquito sobre esto, ¿sí? Esto vendría a ser una cuenta fácil. Lo que nosotros podíamos catalogar como cuenta difícil era algo parecido a esto, ¿sí? Donde tenemos números fáciles, ¿sí? Como es el 46 y el 37, pero yo al sumar los unos me da más de 9. Al darme más de 9 ya cambio de los unos a los dieces. Entonces la parte de los dieces del 13 va acá arriba y la parte de los unos del 13 va acá abajo, ¿sí? Lo armo como 13, ¿sí? 6 más 7 es 13. ¿Y qué hago con este 10 del 13? Lo tengo que sumar junto con el resto de los 10, ¿sí? 1 más 4, 5, más 3, 8. Y el resultado entonces es 83. ¿Por qué una cuenta difícil? Porque tengo que pensar en esto, ¿sí? En qué parte del resultado me dan de los dieces y del resultado me dan en la parte de los unos, ¿sí? Por eso lo hemos catalogado como difícil. También habíamos conversado sobre otro tipo de cuentas que nosotros podíamos decir
que eran fáciles o difíciles, ¿sí? En relación a esto, pero que tenían más de dos cantidades para poder sumar. Por ejemplo, en esta cuenta fácil, ¿sí? Tenemos más de dos cantidades para juntar y poder hacer la suma, pero son cantidades chiquitas. Entonces podemos juntarlas sin necesidad de estar repartiendo y pensando, a ver, esta parte van los dieces, esta parte van los unos, ¿sí? Entonces, tenemos acá por un lado 12 más 23 más 21, ¿sí? En este momento, lo que nosotros hacemos, como siempre, es empezar por los unos y digo 2 más 3, 5, más 1, 6, ¿sí? Una vez que termino con los unos, hago lo mismo con los dieces. 1 más 2, 3, más 2, 5 y el resultado global es 56, ¿sí? En relación a esto, la parte difícil sería lo que veníamos conversando la cuenta anterior, ¿sí? En la que nosotros tenemos tal cantidad de unos que no me alcanza, ¿sí? Que no puedo ponerlo acá y que tengo que estar pensando en qué parte tengo que poner en los unos y qué parte tengo que poner en los dieces, ¿sí? Yo sé que 2 más 6 es 8, más 7 es 15, ¿sí? La seña lo hace mental, pero nosotros podemos hacer palitos o contar con los dedos, ¿sí? O hacerlo mentalmente, ¿sí? Porque ustedes ya en las clases anteriores han demostrado que vamos muy bien con el cálculo mental, ¿sí? Entonces, 15, ¿sí? Yo lo tengo que dividir en la parte que va en los dieces, ¿sí? Porque este 1 vale por 10 en el 15 y la parte que va en los unos debajo de los unos como corresponde. Y ahora sí, sumo este 1 del 15 con el resto, ¿sí? 1 más 1, 2, más 2, 4, más 2, 6. Y tengo como resultado 65, ¿sí? Dentro de todo esto, más o menos podemos decir que dominamos tanto cuentas fáciles como difíciles, ¿sí? En relación a la suma. Por ahí la resta es un poquito más complicada, pero en relación a la suma, tanto cuentas fáciles como difíciles, las dominamos bastante bien, ¿sí? Yo les traje ahora 3 ejemplos de problemas que vamos a analizar y en relación a eso, ustedes después van a poder resolver los problemas que la señora le manda, ¿sí? El primer problema de los 3 tiene que ver con una nena que se llama Laura, ¿sí? Laura es una chica a la que la mamá la mandó a hacer compras, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que compra Laura, ¿sí? Y vamos a empezar resolviendo. El primer problema dice así. Laura compró un chocolate de 64 pesos y un paquete de galletitas de 58. ¿Cuánto gastó? ¿Qué cuenta harían ustedes? ¿Sumar o restar? Cuando nosotros hablamos de juntar dos cantidades, ¿sí? Y ver cuánto tenemos en total, tendríamos que estar hablando de suma, ¿sí? Por ahí los que estuvieron conmigo el año pasado se deben acordar que habíamos hecho unas cartulinas, ¿sí? Que teníamos colgadas en el salón, en las que decían qué palabras clave nos ayudaban a reconocer que estábamos en presencia de un problema que se podía resolver con una suma o qué palabras clave teníamos en un problema para saber que teníamos que resolver con una resta, ¿sí? El cuánto gastó o cuánto gastó en total me tiene que indicar que yo tengo que juntar las cantidades y por ende estoy en presencia de un problema que se resuelve con suma, ¿sí? Bien. Acá, mágicamente, la seño resolvió el problema, ¿sí? Este es un problema que nosotros podemos catalogar como fácil, ¿sí? Porque directamente sumamos 64, que es el valor del chocolate, y 58, que es el valor del paquete de galletitas, ¿sí? Lo ubicamos, como tenemos que ubicarlo en una suma, y comenzamos por los unos o por los dieces. Por los unos, ¿sí? Sé que 4 más 8 es 12, ¿sí?
Entonces separo la parte de los unos y la parte de los dieces, ¿sí? Y ahora sí procedo a sumar los dieces, ¿sí? 1 más 6, 7, más 5, 12, ¿sí? Y me queda como resultado 122, ¿sí? En este caso, ¿por qué decimos que ya es una cuenta fácil? Porque toda esta cosa de decir, bueno, esta cuenta es fácil, esta cuenta es difícil, porque tengo que pensar si separo los unos por un lado y los dieces por el otro, eso ya lo sabemos, ¿sí? Así que ya estamos en presencia, ahora en segundo grado, de una cuenta que en relación al resto es fácil, ¿sí? Se las voy a dejar para que la vean por ahí. Y obviamente siempre, como en todos los problemas, tenemos que responder la pregunta, ¿sí? La pregunta es una de las partes más importantes del problema, ¿sí? Más allá de que el resto me dice información, en este caso, la pregunta es lo que yo tengo que responder y lo que me va a guiar a saber qué cuenta tengo que hacer, ¿sí? Entonces gasto 122 pesos, ¿sí? Bien, el siguiente ejemplo tiene que ver con la inclusión ya de nuestros amigos los cienes, ¿sí? Así que presten atención porque ya después vamos a pasar a otro que por ahí es un poco más complicado, ¿sí? Bien, el siguiente problema dice, Laura también compró un dulce de leche, qué rico, de 118 pesos y una caja con bomboncitos a 41 pesos. ¿Cuánto gastó? Si yo pregunto cuánto gastó, ¿qué tengo que hacer? Una suma, ¿sí? Y ahora, mágicamente, aparece de nuevo la cuenta, ¿sí? ¿Cómo lo ubicamos nosotros? Como lo venimos ubicando siempre, ¿sí? Pero en este caso, como tenemos cienes también acá, ojo, ojo y muy atentos. Me va a servir en este caso hacer esto, ¿sí? Delimitar la parte de los cienes, de los dieces y de los unos, porque el número que tengo abajo no tiene cienes. Fíjense, 118 tiene cienes, ¿sí? Cienes, dieces y unos. Pero 41 solo tiene dieces y unos. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es pensar que tengo que ubicar los unos con los unos, los dieces con los dieces, los cienes con los cienes. Importante, ¿sí? Entonces, más allá de eso, es una cuenta fácil, ¿sí? Porque lo puedo resolver sin necesidad de estar pensando, ¿sí? Sin necesidad de estar pensando si tengo que separar unos y dieces, ¿sí? Pero fíjense bien, los unos del 118 los vamos a ubicar de esta manera y debajo vamos a ubicar los unos del 41, ¿sí? Los dieces del 118 van de esta manera y debajo vamos a ubicar los dieces del 41, ¿sí? Los cienes del 118 los vamos a ubicar acá y como el 41 no tiene cienes, queda el espacio vacío, ¿sí? 0 cienes, es lo mismo que si yo acá tuviera un 0. ¿Cuál es el tema acá? Esto, ¿sí? Prestar especial atención a ubicar correctamente los números. Si yo lo ubico de este lado, ¿sí? Si yo los ubico de este lado, la cuenta me va a dar mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos no son cienes, son dieces, ¿sí? Si yo los pongo acá, estoy haciendo el cálculo equivocado, ¿sí? Me van a faltar unos, ¿sí? Entonces, sí o sí prestar especial atención a eso, ¿sí? Ubicar unos con unos, dieces con dieces, cienes con cienes. En este caso me va a ayudar mucho esto, ¿sí? Puedo empezar haciéndolo de esta manera hasta que me acostumbre. Bien, y ahora sí, una vez que lo tengo bien ubicado y que me garantizo que lo tengo bien ubicado, lo resuelvo. 8 más 1, 9, 1 más 4, 5 y 1 más nada sigue siendo 1, ¿sí? Y el resultado, ¿se animan a leerlo? 159, ¿sí? Gastó 159 pesos. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Por esto, ¿sí? Importantísimo ubicar correctamente unos con unos,
dieces con dieces, cienes con cienes si los hubiera, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Vamos a pasar al último ejemplo en el que vamos a ver una versión con cienes de la cuenta que nosotros podemos denominar difícil de más, ¿sí? Porque en este caso, dentro de todo era bastante fácil, si bien tenemos que prestar atención a esto de ubicar correctamente los números en el orden que corresponde, ¿sí? Unos con unos, dieces con dieces y cienes con cienes. El siguiente problema dice, Laura sigue comprando. Ahora compró un budín de 123 pesos y un cóctel de frutas, la lata de cóctel de frutas, a 68 pesos. ¿Cuánto gastó en total? Si yo pregunto cuánto gastó en total, estamos hablando de suma o resta. Estamos hablando de suma, ¿sí? Y la seño se adelantó, porque esta es como la magia de la televisión, y aparece la suma. Fíjense que en este caso tuve en cuenta lo que hice anteriormente, ¿sí? Ubiqué el 123 del budín, ¿sí? Y debajo coloqué el precio del cóctel de frutas, pero prestando especial atención a esto, ¿sí? Unos con unos, dieces con dieces, cienes con cienes, ¿sí? Bien, ¿por qué la podemos catalogar como difícil o un poquito complicada? Justamente por esto, ¿sí? Si yo pienso, ¿cuánto es? Empiezo por los unos, ¿no? 3 más 8. Si por ahí me cuesta, lo doy vuelta, ¿sí? Y pienso 8 más 3. 8, 9, 10, 11, ¿sí? Entonces lo que tengo que pensar acá es qué parte va en los unos y qué parte va en los dieces, ¿sí? Esta es la parte de los dieces del 11 y esta es la parte de los unos del 11, ¿sí? Una vez que resuelvo los unos, paso a los dieces como en cualquier cuenta, ¿sí? Y sumo 1 más 2, 3, más 6, 9, ¿sí? Y acá me queda el 100 para resolver, que no tengo nada, ¿sí? Así que 1 más nada, 1, ¿sí? Es como si tuviera un 0 acá. Importantísimo tener en cuenta esto, ¿sí? El lugar en el que van los unos, los dieces y los cienes, ¿sí? Porque si no acá, si yo me equivoco, me va a dar como muchos cienes, muy poquitos unos, ¿sí? Y no está bien. Por eso es cuenta difícil, ¿sí? Porque por ahí voy a tener que pensar un poquito más en esto, ¿sí? En la separación de unos y dieces. Y me da como resultado 191, ¿sí? Gastó 191 pesos. Bien, la pregunta que yo les quiero hacer, pero que de todos modos va a aparecer en el archivo que yo les mandé, es, ¿qué pasaría, para pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si acá también me paso? Si no me da 9, si me da más